Hola, buenas tardes. Somos el equipo 8 del grupo 304 de la Universidad UPN 302. El equipo está conformado por Patsy, Wendy y Aileen. Los temas que les daremos a conocer son educación y relaciones de opresión, educación como concientización y educación como proceso de liberación. El objetivo general de nuestra presentación es que el alumno obtenga conocimientos sobre la visión de las ideas más destacadas de Paulo Freire, considerando al educando como un individuo de la sociedad ante la cual tiene derecho de liberarse de las ideologías impuestas por otras, transformando una educación oprimida a una liberadora. Paulo Freire nació en 1921 y falleció en 1997. Es considerado el pedagogo más importante del siglo XX en América Latina. Su obra inspiró la corriente llamada Pedagogía Crítica. En 1986 recibió el Premio Educación para la Paz por la UNESCO. Recibió más de 20 doctorados honoris causa. Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929, una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. Trabajando principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir, empezó a adoptar un método no ortodoxo de lo que puede ser considerado una variación de la teología de la liberación. Las ventajas del método de alfabetización de Paulo Freire es despertar el espíritu crítico. Su método es lo opuesto a lo que él denomina educación bancaria. Se genera la educación que él denomina liberadora o problematizadora. El diálogo es el que permite la existencia auténtica de la educación y se crea el método de alfabetización. El método nace como instrumento para alfabetizar, educar a adultos campesinos o de los barrios periurbanos con el propósito de prepararlos para participar en la vida social y política. Bueno, antes de comenzar con el tema, les queremos recordar la actividad de inducción que se les fue encargada. Y esto fue para que tuvieran un previo conocimiento del tema. Primero que nada, a mí me parece que esta es la frase que se relaciona muchísimo a lo que Freire escribió y de las preocupaciones pedagógicas, filosóficas e intelectuales que él llegó a tener. Y dice así: la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo. Eso, si lo interpretamos, nos da a entender que las cosas necesitan ser cambiadas por nosotros y que el primero que debe cambiar es uno mismo, para después tratar de cambiar un entorno, tratar de dar el ejemplo a la sociedad. Bueno, primero que nada, Freire separa a la sociedad o a las personas en dos: los opresores y los oprimidos. Empezaré dándoles a conocer las características de los oprimidos, porque finalmente, conforme vayan estableciendo las características de los oprimidos, podrán ir comprendiendo la de los opresores. Primero que nada, los oprimidos sufren algo que Freire llama deshumanización, en la cual sus características son pérdida de la esperanza, pérdida de la autoestima y actitudes destructivas. Las personas oprimidas caen fácilmente en el alcoholismo, en la drogadicción. Esta misma desesperanza pues les llega a producir depresiones fuertes. Pero los oprimidos no solo viven deshumanización, sino también eso los lleva a sentir fatalismo, en el cual tienen un pesimismo ante todo, actitud negativa, malas vibras, etc. Ellos tienen muy en la mente esto de nada puede cambiar, y además la típica frase de es que así lo quiere Dios. La deshumanización en combinación con el fatalismo los lleva a una incapacidad, la cual consiste en que los oprimidos tienen el no puedo en la mente, el no conozco, el soy torpe. Estas tres características tan graves, fatalismo más incapacidad más deshumanización, si hiciéramos una especie de suma, el resultado sería terrible. Sería la dominación, porque los opresores dominan, los oprimidos obedecen. Entonces vamos a utilizar como un sinónimo de dominar, domesticar. Lo que los opresores buscan generar en los oprimidos es adormecer la conciencia,
infundir temor, acostumbrarlos a no opinar y generar desunión entre los mismos oprimidos. Bien, aquí pueden observar un cuadro comparativo para que sepan las características de cada uno de ellos. Los opresores están convencidos de que son más, por ende los oprimidos están convencidos de ser menos. Los opresores se asumen como quienes mandan, los oprimidos tienen que obedecer. Los opresores saben todo y los oprimidos no saben nada. Los opresores sienten que es su deber dominar y oprimir, y los oprimidos sienten culpa y vergüenza, por tanto se acomodan a esta realidad. Ese concepto de acomodación es importantísimo en la pedagogía de Freire. El oprimido, al saber que es incapaz, al no sentir esperanza, al ser fatalista, al tener esa actitud negativa de no puedo, no sé, Dios así lo quiere, sienten vergüenza y se acomodan a lo que el opresor indica. Los opresores son quienes piensan y razonan. Los oprimidos, por ende, no tienen capacidad para pensar. Los opresores siempre están buscando nuevas formas de mantener su poder, y los oprimidos admiran a sus opresores y desean ser como ellos. Actividad de desarrollo se les proporcionará un archivo en PDF, el cual deberán realizar, y tendrán ahí las instrucciones especificadas como también los puntos a evaluar. Esta es la actividad que deben de resolver y tiene como fecha límite el día 27 de noviembre. Esa actividad deben guardarla ya que el día 30 de noviembre se les retroalimentará. La educación como concientización. Y bueno, todo lo que se mencionó anteriormente, ¿qué tiene que ver con el sistema educativo? Los opresores han encontrado, de acuerdo a Freire, la manera de implantar estas ideas en la mente de las personas por medio de la escuela. Cuando las personas son jóvenes, cuando las conciencias están en formación, ahí es el mejor momento, dicen los opresores, para infundirle a estos oprimidos que quieren aplastar las ideas para que ellos se acomoden, se acostumbren. Y entonces Freire descubre que lo hacen por medio del sistema educativo. Antes que nada, mencionaré unos resultados de la prueba PISA. PISA significa Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Esta es una prueba estandarizada que se aplica en muchos países del mundo, pero yo les daré los de México. Fíjense bien, estos son resultados del 2015. En México somos el último lugar en todo lo que se evalúa. PISA evalúa 3 aspectos: ciencias, lectura y matemáticas. Fuimos el último lugar en todo. Y algunos de los más escandalosos resultados, el 90% no comprende lo que lee. O sea, 9 de cada 10 no comprende lo que lee. 0.2% obtuvo resultados de excelencia. Ok, sí tenemos genios, 0.2. O sea que el 99.8% no tenemos resultados de excelencia. Y nos llevaría, según algunas estimaciones de expertos, entre 40 y 60 años de distancia obtener los resultados promedio de los que hoy están en los primeros lugares, pensando que ellos dejarán de ascender, o sea, como que dijeran, bueno, vamos a pausar nuestro desarrollo para que México nos alcance. Nos llevaría entre 40 o 60 años echándole ganas. Tenemos el primer lugar en nivel de estrés durante los exámenes. En México se leen 3.8 libros al año en promedio, mientras una persona en Finlandia lee 40 libros al año y en Japón 47 libros al año. En Islandia, 1 de cada 10 personas publica un libro en su vida. En México, ¿a quién conoces que tú conozcas que haya publicado un libro? Nuestra producción de libros es mínima, casi inexistente. Entonces, la educación en México y en general en América Latina, ¿es un fracaso o es un éxito? Pues yo opino que depende para quién.
para la gente oprimida, para la gente que pertenecemos al pueblo, que no somos privilegiados o no tenemos empresas ni millones de dólares invertidos en el extranjero, pues es un fracaso. Pero para los poderosos, para quienes tienen inversiones y mucho dinero, para los opresores auténticos de a de veras, pues yo creo que es un éxito. Porque acuérdate que para que ellos puedan estar arriba, ellos consideran que tiene que haber gente que estemos abajo. Hay gente que sí les parece que nuestra educación es un éxito. Fíjate bien, aquí puse una frase de Henry Ford, uno de los más importantes opresores, uno de los más importantes hombres de negocios del siglo pasado, que dice: es bastante bueno que la gente de la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución mañana por la mañana. Brutal, ¿no? Entonces te decía, para mantener el sistema de injusticia, los opresores promueven y fortalecen lo que Freire llama educación bancaria. Fíjate bien, vamos a entrar ahora sí de lleno específicamente al ámbito educativo. Ya habíamos comentado que el sistema oprimidos opresores funciona en todo, pero también aquí. ¿Cómo lo implementan en la educación? Vamos a checar esto que dice Freire. Si desde niños se les enseña a acomodarse sumisamente, sin protestar, sin rebelarse, sin opinar, a un ambiente de injusticias, serán adultos mucho más dóciles, domesticados e inofensivos al sistema. ¿En qué se basa la educación bancaria? Dice Freire, en las escuelas que manejan la educación bancaria existe lo que llamamos la enfermedad de la narración, que es cuando el profesor, que es el que sabe, se pone a hablar y hablar y hablar, mientras los otros tienen que estar callados y escuchando. Esa es la enfermedad de la narración. Punto número 2. La realidad se les dona a los alumnos y ya viene digerida, o sea, se les dan las respuestas, está simplificada y no hay un verdadero análisis. Abran su libro, ahí está la respuesta, anoten, dictado, respondan. No hay un análisis, no hay una reflexión, se les dona digerida la realidad. Punto número 3. El objetivo es que el educando utilice su memoria y sea capaz de generar repeticiones, sin percibir lo que significa. Por lo tanto, no puede haber conocimiento, pues los educandos no son llamados a conocer, sino a memorizar el contenido narrado por el educador. Freire la llama bancaria porque se trata a los educandos como si fueran vasijas vacías o recipientes vacíos que tienen que ser llenados mediante depósitos de información. Por eso Freire hace esa analogía como un banco. En el banco, si tú quieres tener dinero en la cuenta, pues le tienes que depositar. Lo mismo en la educación bancaria. Los alumnos, los estudiantes, son vasijas vacías a las que hay que llenar de información digerida. ¿Por medio de qué? De narrar, hablar y hablar, y eso es suficiente. Esa es la educación según el sistema bancario, que es el que promueven los opresores. Bien, vamos a hacer un cuadro comparativo del rol del educador bancario y cuál es el rol del educando en el sistema bancario. El educador es el único que sabe. Los educandos no saben nada. El educador es el que educa. Los educandos son educados. El educador es quien piensa. Los educandos memorizan y repiten. Memorizan y repiten. El educador es quien habla. Los educandos escuchan en silencio. El educador es quien dicta las reglas. Los educandos se ajustan a las reglas. El educador es quien escoge el contenido programático. Los educandos
a quienes jamás escuchan y solo se acomodan a él. Bueno, ¿y qué genera la educación bancaria? Porque mira, la educación bancaria sigue vigente en muchas de nuestras aulas. Ya un poquito se ha ido disminuyendo, pero por ejemplo en la época de nuestros padres, esta era la educación, a reglazos, a golpes, cállate. Por eso es que algunos adultos hoy nos dicen, bueno, es que la educación en mis tiempos, si había respeto al profesor. Voy a tratar de explicarte que eso es una equivocación. Y eso es estar añorando un sistema que prohibía a las personas opinar, manifestarse y dialogar. Pero vamos a ver qué provoca o qué genera la educación bancaria. Genera en los educandos una pérdida de la conciencia crítica. A un educando que se le ha formado en el sistema bancario, donde es cállate, escucha, no participes, no sabes nada, el que sabe soy yo y solamente tu chamba es memorizar, pues cuando de pronto le dices, oye, dame una opinión o hazme un análisis, el educando no puede, no sabe cómo hacerlo, porque jamás se le preparó para eso. Entonces hay una pérdida de la conciencia crítica. Hay una pérdida de la capacidad de imaginar e innovar. Hagan un ensayo. ¿De qué? De un personaje. ¿Cómo es? El sistema bancario los acostumbra a darles todas las respuestas digeridas, simplificadas. Entonces no hay un análisis. La imaginación está rota, al igual que la innovación. Son muy contados los educandos que se formaron en este sistema y todavía conserven su capacidad de imaginar e innovar. Muy contados. Genera una pérdida de la capacidad de analizar, ya lo decíamos, y genera una cultura del silencio, porque los opresores necesitan que los oprimidos no opinen, que estén callados, dóciles, sumisos y obedientes a lo que ellos digan. Se genera una cultura del silencio en la cual pues las personas preferimos, en vez de protestar, en vez de exigir, preferimos callar. Hubo un caso en México de un profesor, este salió a la luz, pero ¿cuántos más no lo hacen todavía? Que les ponía unos sellitos a los alumnos que decían, eres una vergüenza para tu familia o regrésate a la tele de tu pueblo. Y aquí se dio un debate muy fuerte porque algunos padres y hasta profesores le celebraban a este profesor sus sellitos y decían, ese profesor muy bien, con dureza, con rudeza. Y otros educadores decían, eso es lo peor que le puedes hacer a un alumno. Ya decíamos que los oprimidos sufren una cultura del silencio, una cultura de ser dominados. Pues, ¿qué te indican estos sellos? O si es con el objetivo de que despierten, bueno, es una manera bastante grotesca y bárbara para pretender hacerlo. La concepción problematizadora de la educación consiste en que los educandos son capaces de mirar críticamente el mundo, de hacerle preguntas, de respuestas. Busca que se le dé más importancia al alumno, que no se vea como alguien que solo puede recibir información, sino que también pueda procesarla, reformarla, tener un punto de vista diferente y que los conocimientos sean compartidos. Fíjate bien, aquí realicé un cuadro de las diferencias entre educación bancaria y educación problematizadora. Mientras en la concepción bancaria permitásenos la insistente repetición, el educador va llenando a los educandos de falso saber, que son los contenidos impuestos. A diferencia de la práctica problematizadora, los educandos van desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo, que en sus relaciones con él
se les presenta no ya como una realidad estática, sino como una realidad en transformación en proceso. Para finalizar este capítulo, te dejo una frase que dice así: es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Educación como proceso de liberación. La dialogicidad, esencia de la educación como práctica de la libertad. Diálogo. Como fenómeno humano se nos revela la palabra, de la cual podemos decir que es el diálogo mismo. Esta búsqueda nos lleva a sorprender en ella dos dimensiones, acción y reflexión, que es igual a praxis, transformar al mundo. Requisitos de un verdadero diálogo. No hay diálogo si no hay profundo amor al mundo y a los hombres. El amor es un acto de valentía, nunca de temor. El amor es el compromiso con los hombres. Donde quiera que exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa, la causa de la liberación. Si no amo al mundo, si no amo a la vida, si no amo a los hombres, no me es posible el diálogo. No hay diálogo si no hay humildad. No puede ser un acto arrogante. No hay diálogo si no hay fe en los hombres, fe de hacer y de rehacer, de crear y recrear. Tampoco hay diálogo sin esperanza. La esperanza está en la raíz de la inconclusión de los hombres, a partir de la cual se mueven estos en permanente búsqueda. Por último, no hay diálogo verdadero si no existe en sus sujetos un pensar verdadero, un pensar crítico. Para el educador bancario, la pregunta obviamente no es relativa al contenido del diálogo, que para él no existe, sino con respecto al programa sobre el cual disertará a sus alumnos, y a esta pregunta responde él mismo organizando su programa. Para el educador educando, dialógico, problematizador, el contenido programático de la educación no es una donación o una imposición, un conjunto de informes que han de ser depositados en los educandos, sino la devolución organizada, sistematizada y acrecentada al pueblo de aquellos elementos que éste le entregó en forma inestructurada. La educación auténtica, repetimos, no se hace de A para B o A sobre B, sino A con B, con la medición del mundo que impresiona, desafía a unos y a otros, originando visiones y puntos de vista en torno de él, visiones impregnadas de anhelos, de dudas, de esperanza o desesperanzas, que implican temas significativos, en base a los cuales se constituirá el contenido programático de la educación. Teoría de acción antidialógica y sus características. La conquista. El antidialógico dominador por excelencia pretende conquistar cada vez más a través de múltiples formas. La división. Dividir para mantener el estatus que se impone. Manipulación. Las élites dominadoras intentan conformar progresivamente las masas a sus objetivos, y a cuanto más inmaduras sean políticamente, rurales o urbanas, tanto más fácilmente se dejen manipular por las élites dominadoras. La invasión cultural consiste en la penetración que hacen los invasores con el contexto cultural de los individuos, imponiendo a estos su visión del mundo, en la medida que frenan su creatividad. La teoría de la acción dialógica y sus características. Colaboración. Solo se da entre sujetos, aunque en niveles distintos de función y por lo tanto de responsabilidad. Unir para la liberación. El liderazgo se obliga incansablemente a desarrollar un esfuerzo de unión de los oprimidos entre sí y de estos con él para lograr la liberación. Organización. Organización de las masas. Implica el testimonio que debe prestarles a fin de demostrar que el esfuerzo de liberación es una tarea en común. Síntesis cultural. Estructura social en el sentido de mantenerla tal como está, de verificar en ella pequeños cambios o transformarla. Entonces, ¿qué es la educación liberadora? Primero, la educación liberadora tiene que considerar a los educandos como personas capaces e inteligentes. Esta idea de que no saben, de que son ignorantes, de que son incapaces, el educador es el primero que tiene que quitárselo. Tenemos que problematizar la realidad, enseñarles a los educandos a identificar las causas, las consecuencias y el porqué de las cosas. Tiene que haber un diálogo abierto, franco y permanente. No estructura vertical, sino comunidad que aprende, un plano horizontal, o sea, igual, que los alumnos aprendan del maestro y el maestro de los alumnos, sin que el educador pierda su liderazgo.
Desde la escuela va a transformar la sociedad. Los temas generadores, temas que a los educandos les llame la atención y a partir de ahí ir generando diálogo. El educador tiene que tener una actitud democrática, que la mayoría esté de acuerdo lo que está haciendo. De la educación que darle las respuestas a una pedagogía de la pregunta y el amor verdadero en todo lo que hacemos. Se les proporcionará las preguntas del foro, las cuales ya están en la plataforma. En conclusión, podemos decir que la pedagogía del oprimido queda comprendida como una crítica al sistema educativo muy cercana a la de nuestro país. En particular, me parece que Freire logra describir de manera muy verídica la praxis didáctica educativa. Podemos comentar que hoy en día es una lucha constante para vencer los errores cometidos, ya sean por el sistema o de la falta misma de buscar la innovación, por el cambio y dejar atrás la educación de la cual fuimos presos. También podemos decir que la pedagogía del oprimido definitivamente va más allá que un tema de actualidad, ya que la opresión también afecta en el sistema educativo y es causa de importantes reflexiones como el hecho de la educación en la cual hemos reflexionado. Y aún más importante nos parece el hecho de la transformación para lograr la libertad. La actual pedagogía recoge las propuestas de Freire para considerar al educando como un individuo de la sociedad ante la cual debe y tiene el derecho de liberarse de las ideologías impuestas por otros, de contribuir a una transformación de la sociedad en la que se refleje equitativamente las oportunidades y las recompensas, donde exista la construcción de una sociedad basándose en el respeto a la diversidad y a la ideología.